EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, hola a todos, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo están? ¿Ya están llegando a la sala o todavía no? Se quedan dormidos, se me hace. No, ¿cómo creen? Estoy segura que ya están listos todos para comenzar nuestra tercer clase. Espero que desde donde estés te encuentres muy bien y que estés pasando una tarde excelente, que acuérdense, a mí me encanta decirles que coman rico con sus familias, que cenen rico. Normalmente pues ya es tarde noche, ¿no? Desde Ecuador, bonito día. Todos trabajamos durante todo el día y estamos absortos con nuestros quehaceres, así es que al ratito que ya tengan un tiempecito, pues descansen, coman rico, coman bonito con sus familias. Creo que eso es algo muy, muy importante para todos. Paraguay, hola, ya llegaste, perfecto. Vamos saludándonos y tomando unos 2 minutitos nada más en lo que se llegan los demás compañeros. Qué bueno, esto de la tecnología, de verdad que, qué barbaridad, a ver, nos sobrepasa a todos. Guatemala, Costa Rica, bienvenidos todos ustedes. Perú, qué bonito, un día iré a Machu Picchu. Quito, Ecuador, ya están llegando. Qué bueno, me da mucho gusto. Cancún, qué ricas playas, ¿verdad? Colombia, el café, no, bueno, Argentina. Me gusta el acento argentino, aunque no me sale. Honduras, qué bonito es. Bueno, alguna vez conocí una mujer salvadoreña y era tan amable, pero tan amable que me sorprendió. Y cuando conocí a muchísima gente de justamente de Centroamérica, me gustó mucho la forma, la calidez que tienen. Dices, wow, qué bonito es que todos pudiéramos ser así. México, qué bonito, qué bueno que también hay de aquí. Qué bueno que también hay de aquí y qué bueno y mejor aún que estemos, y sí, son muy amorosos, que estemos reforzando nuestros conocimientos. Yo sé que no siempre es sencillo porque tenemos muchísimas actividades, sin embargo, la educación constante es necesaria. Así es que siempre edúcate, fórmate, trata de que lo que hagas lo hagas con mucho, mucho corazón. Así es que qué bueno que ya estemos aquí reunidos en esta tarde. Ahora sí, ya tomamos un minutito más. Y bueno, recuerden que el día de hoy seguimos hablando acerca de la intervención psicológica dentro de la violencia sexual. Esto es un tema muy bonito, aparte creo que puede ser muy humano, muy empático, y quiero comentarte, bueno, quiero decirte que si no tomaste la clase de lunes, de verdad tienes que tomarla, tienes que ver, leer el material,
porque la clase de lunes nos sensibiliza ante la violencia. En general necesitamos sensibilizarnos ante el tema. Muchas veces desconocemos lo que hay atrás de la violencia y bueno, conocer nos va a ayudar a que comprendamos mejor la forma en que se trabaja con las personas de violencia sexual. Ayer ya hablamos de las afectaciones que tiene la violencia sexual. ¿Cómo es que las personas van a vivir ahora y cómo en una primera fase van a presentar esta agresividad que comentábamos, esta forma de defenderse en diversas dimensiones, su cuerpo, fisiológicamente, conductualmente, de percepción, cómo es que se van a empezar a exponer estas afectaciones? Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando ya pasa, vamos a decirlo así, una segunda fase? Cuando la persona ya ha tenido cierto tiempo o ha vivido ya mucho tiempo con estos abusos, con esta violencia sexual en su vida cotidiana, bueno, muy probablemente se convierte en un trastorno. Y es importante conocerlo porque vamos vamos a saber dar una mejor dirección. Muchas personas van a llegar a nosotros por un trastorno, quizá trastornos de la conducta alimenticia. Ok, llega por esa situación y descubres en tu historia clínica, en tu encuadre, o bien a lo largo de las conductas que tiene, te percatas que hay violencia sexual atrás de este trastorno. Entonces, será tiempo de ir abordando este tema y sobre todo, ¿cómo podemos hacerlo? Ahora bien, por ello, cada persona, bueno, cada terapeuta, cada persona que se forme en esto, sí requiere de sensibilización. Y vamos a usar diversas teorías. Claro, yo sé que existen muchas y créeme que yo considero que son eficaces. Yo no minimizo ninguna. Tú puedes, de hecho, acoplarlo o bien, no es acoplar, es usar estas que vamos a aprender el día de hoy, que vamos a trabajar el día de hoy, para complementar, esa es la palabra, para que complementemos nuestro trabajo terapéutico. Y estoy segura que hay muchas otras fuentes de información que son muy valiosas y que nos van a ayudar a trabajar esto. Así es que el día de hoy, para que no haya fallas, le pedía a nuestras compañeras panelistas que si me pueden ayudar a proyectar las diapositivas para que no se pierda ni el video ni se pierda la presentación. ¿Ok? A ver, rápido. ¿Alguno de ustedes pudo ver alguna de las películas que les mencioné ayer? Sí, pónganme uno, ya saben en el chat. Pónganme uno y si quieren poner la película que alguno vio, está bien. Si pueden, si no, nada más con el uno es suficiente para saber si alguien pudo ver justamente alguna de las películas que mencionábamos ayer. Recuerden que la intención de esto es ver justamente las afectaciones. No me tienen que mandar nada, no tienen que mandar nada civil, qué buena película, no, pero es una película que es muy fuerte, es muy impactante, sobre todo porque la actriz es muy joven, cuando narra la película, si no me equivoco, tiene como 16 años que está viviendo y todo lo que está atrás de la violencia que ella vive. ¿Se acuerdan que decíamos que muchas veces la violencia no solo va a ser en un ámbito? Y en ella era claro, había violencia familiar, había violencia sexual, por ende violencia psicológica, inclusive un poco, había violencia física, ¿no? Con estas humillaciones, con todo esto que inclusive la mamá fomentaba. Entonces, bueno, perfecto, me da muchísimo gusto. Ay, sí. Sí, es muy triste esa escena cuando se cae el bebé y, ay, no, ya no hablemos de, sí es muy triste. Es muy triste porque creo que nos hace ver y reconocer qué es lo que le sucede a muchas personas. Hay un dicho muy común o una frase que dice que a veces la ficción supera la realidad. Entonces, el ver este tipo de escenarios a la vez nos hace darnos cuenta de cómo realmente viven las personas que han vivido o están pasando o atravesando la violencia sexual. Si es que recuerden, no me tienes que enviar ningún comentario de las películas, pero créeme, si las ves, con que miras una, vas a enriquecer muchísimo
el contenido que estamos teniendo de este curso. Recuerda, son 20 horas, pero una parte está destinada a tu conocimiento, a la investigación que tú haces, a la lectura que tú le das al material, y entre ello, por eso agregamos ciertas cosas aquí como alguna película, algo que a ti te enriquezca. Acuérdate, hay que buscar una nueva forma de ir aprendiendo. Y de verdad muchas veces las películas o los libros son muy buenos para que podamos transmitir los conocimientos. Pues ahora sí, pasamos a la siguiente. Este es su tercer día de clases y bueno, recuerden, bienvenidos todos y de acuerdo a nuestro temario, muchas gracias. La lección 3 vamos a hablar acerca de algunas teorías que nos van a ayudar a trabajar lo que es la violencia sexual. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y justamente, ¿cuál es eso? Conocer un apoyo diferente. Necesitamos tener apoyo teórico, porque si bien puede llegar alguien al consultorio y decirnos, me está pasando esto, o me está sucediendo que tengo violencia sexual, o he vivido con anterioridad, probablemente hagamos una intervención efectiva. La pregunta es, ¿y después qué vamos a hacer o cómo vamos a trabajar? Para esto hemos diseñado o vamos a trabajar con algunas propuestas. Ahora sí, la siguiente diapositiva, la que nos habla acerca de la intervención en crisis. Porque quien ha trabajado en algún otro momento conmigo sabe que me gusta mucho esta teoría, la de intervención en crisis. ¿Por qué? Y estamos en la siguiente diapositiva. Porque la intervención en crisis nos va a permitir saber contener a la persona. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones la persona se desborda, llega desbordada y no sabemos qué hacer. Sobre todo cuando comenzamos nuestro ejercicio terapéutico y aún así, aunque ya llevemos mucho tiempo, honradamente puede que se nos esté desbordando la situación y no nos demos cuenta de qué hacer o no tengamos idea de qué hacer. Entonces, la teoría de intervención en crisis nos dice que una crisis, ¿por qué se caracteriza? Bueno, por perder temporalmente las habilidades para solucionar los problemas. Y entonces vamos a empezar a poner ejemplos. Imagina que llega una persona desbordada o está ante ti, o quizá no eres terapeuta, o llega un amigo, un vecino, alguien y se desborda. Y tal vez está en el llanto total y pierde las habilidades para resolver los problemas. Es decir, cosas que normalmente haría bien ir a trabajar, comer, inclusive cambiarse de ropa, no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque temporalmente es disfuncional. Esto es lo primero que tenemos que comprender. La persona entró en un estado temporal de disfuncionalidad. Desde ahí, en vez de juzgarla o de tratarla de una mala manera, de un mal modo, vamos a poder empezar un poquito con la comprensión y la empatía. Porque sé que esa persona no es que ya no sirva, por decirlo así, solamente es disfuncional temporalmente. Y entonces, como se siente incapaz de resolver esto, la va a empezar a abrumar o se va a sentir completamente abrumada debido a las características que está presentando. Y entonces, la teoría de crisis que está propuesta por SLIKE honradamente nos va a enseñar y nos va a dejar, bueno, nos va a ayudar mucho a resolver esta situación. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a conocer un poquito de esta propuesta de intervención. Se dice que hay dos tipos de intervención de crisis y la de primer orden o del primer contacto psicológico. ¿Cuál es el primer contacto psicológico que vamos a hacer con una persona de violencia sexual? Vamos a tratar de restablecer la forma en que está enfrentando el problema o la situación. Vamos a pensar que es una persona que se está intentando lastimar y que no puede controlar esa situación porque los flashbacks, el recuerdo le llegó o bien acaba de suceder y se siente impotente, se siente insegura.
Entonces, lo que vamos a buscar es tratar de que esa persona restablezca la situación. ¿Qué es lo primero que vamos a permitirle al paciente? Es hablar lo sucedido. Pero dejarle hablar no significa que vamos a dejar nada más como que hable, hable y hable, sino vamos a empezar a juntar nosotros las porciones que son mucho, no más importantes, pero sí las porciones que nos van a dar paso a poder encaminar la relación terapéutica, así como el trabajo terapéutico. ¿Ok? Entonces, si no eres tal vez muy fan de tomar notas durante la sesión, quizás sea prudente hacer unas pequeñas 2 o 3 notas sobre lo que está diciendo. Además que nos va a permitir eso que está hablando, ver qué tantos pensamientos rumiantes son, cuál es la emoción que está presente, si está enojada, si está triste o enojado, si está triste, si tiene miedo, si está avergonzada o avergonzado. Porque exactamente, todavía no conocemos a la persona. Ahorita vamos a seguir hablando. Vamos a dejar que exprese todo lo que para esa persona sea necesario decir, ¿ok? Quizá esto te lleve un poquito más de 50 minutos. No te preocupes, ya habrá momento para que encuadremos que las sesiones tienen un tiempo limitado. Esto es importante porque si perdemos la crisis, entonces muy probablemente la persona, ¿se acuerdan que hablábamos de los mecanismos que usan las personas de violencia? Va a racionalizar. Y al momento de racionalizar, si perdemos esa crisis, esa persona va a decir, ya no necesito ayuda, con permiso, buenas tardes. Y si pasa eso, entonces habrá perdido una excelente oportunidad de que nosotros trabajemos con él o con ella. Entonces, no vamos a dejar que se pierda la crisis. Vamos a dejar, en primer lugar, que la persona hable de lo que sí está sucediendo. Segundo, vamos a examinar el pasado inmediato o vamos a ver cómo él o ella era funcional antes de la crisis. Y aquí entran las fortalezas y también las debilidades que como persona tiene, ¿sale? Y vamos a después de esto ver cómo es su presente y cuáles son los recursos personales, sociales y después un futuro inmediato. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Con qué cuenta la persona? ¿Con qué parte social? ¿Con qué recursos? ¿Cómo lo va a poder hacer? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. La persona se siente muy insegura, quizás se siente avergonzada. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y quizá llega diciendo, es que recordé lo que me sucedió cuando era niña o niño, ¿ok? ¿Cómo te comportabas? Ya después de que la dejamos o lo dejamos hablar, ¿eh? ¿Cómo te comportabas o cómo eran tus conductas, cómo era tu día a día de acuerdo a tu modelo terapéutico antes de que sucediera esta situación? Ah, pues me levantaba, me bañaba, comía, me iba a trabajar, regresaba. Ok, ya tenemos el pasado inmediato. Ahora vámonos al presente. El día de hoy, ¿con qué cuentas? ¿Con quién veniste, no? ¿Con quién vienes inclusive? Porque muchos llegan acompañados, ¿no? ¿Quién te acompañó el día de hoy? ¿Cuáles son tus recursos? Y quizá te empieza a comentar que sus amigas, sus amigos ya sabían de la situación y que lo están esperando en la salita de espera, o bien quizá no habla de amigos y entonces te empieza a decir que es una persona muy aislada, que siempre ha sido, tiende al aislamiento. Te vas a empezar a dar cuenta tanto de sus fortalezas como sus limitaciones. Y después vámonos al futuro inmediato. ¿Alguien te podría acompañar? ¿Quién te podría acompañar a trabajar? ¿Dónde sucedió el recuerdo? ¿No? Vamos a imaginar que te dices que iba caminando y vi que alguien se me acercaba de manera como media violenta, de una forma rara, ¿no? Ah, ok, ¿quién te puede acompañar de regreso al trabajo? ¿Cómo puedes hacer una estrategia para que tu futuro inmediato sea seguro? ¿Sí me explico? Y entonces, al examinar esta parte, no te estás saliendo de la crisis, sigues manejando esa crisis, sin embargo, le empiezas a dar perspectiva sobre la situación en 3 ejes temporales, el pasado inmediato, el presente, aún con la crisis, y hacia su futuro cercano. Porque la persona también necesita llevarse algo de mucho valor
de esa primera sesión y puede llevar el comenzar a resolver o a enfrentar de una manera diferente esta crisis, ¿ok? Muy bien. El tercero, que ya va acompañado de esto, es examinar las soluciones posibles. ¿Qué es lo que has hecho hasta el momento? ¿Qué alternativas tienes? Entonces, ahora sí podemos preguntar, ¿ya antes habías recordado esta situación o qué habías hecho? ¿No? Si es el caso de algo pasado, ¿no? O si es en tiempo presente la violencia sexual, entonces es un, ok, ¿qué soluciones puedes tener en este momento? ¿Qué cosas puedes comenzar a hacer para empezar a darle solución a la situación? Quizá en ese momento no te dice, no tiene idea y quizá ha sido muy reciente la situación. Ya fuiste al médico a que te hicieran una valoración y tal vez empiezas a dar pequeñas propuestas. No quiere decir, ninguna es consejo o mandato. Es decir, no es para que lo vaya a hacer, es para que empiece un poquito a tener perspectiva y empiece a ver qué podría ser valioso o qué podría hacer. ¿Sí me explico? Y finalmente le vamos a dar o le vamos a permitir tener acciones concretas. Es decir, tengo miedo de llegar hoy a mi casa. ¿Te parece bien si le hablas a alguien, un familiar, una amiga, un amigo que hoy te pueda acompañar? Y le permitimos la acción. ¿Qué te parece si le marcas en este momento y le dices que se acerque aquí? Permitimos acompañar también en pequeñas acciones que sean posibles dentro del panorama o dentro del contexto para que la persona pueda empezar a cubrir sus necesidades y empiece a resolver en ese momento la crisis. ¿Ok? Pequeñas acciones solamente. No vamos a poder hacer muchísimas. En civil hay una escena que me llama mucho la atención. Muchos como que le dicen sí, no, de acuerdo al modelo terapéutico. La terapeuta le dice en una escena, ¿tienes hambre? Y le prepara un sándwich. Y ella le dice que sí, porque en realidad no había comido. Hay quien va, por eso les comento, es muy polémica la escena, pero quita la polémica y permítete perspectiva. ¿Qué necesidad le podría decir o qué posibilidades hay de que yo pueda ayudarle a concretar acciones? ¿O cómo puedo ayudarle a dar soluciones posibles? Que haya una pequeña solución en este momento. Esta primera parte, este primer contacto psicológico es lo que nos va a favorecer lo que es la adherencia terapéutica. Y esto es muy importante, porque si favorecemos la adherencia, la persona va a llegar al punto número 5, que es que se permite el seguimiento. Ya resolvió un poco la crisis, pero no la ha terminado de resolver. ¿Me explico? Y entonces ahora sí, va a poder regresar con nosotros a que podamos comenzar ahora sí una correcta intervención psicológica. ¿Ok? Esto nada más es intervención en crisis. Pero ahora me vas a decir, ¿cómo sé qué parte o en qué parte intervenir o qué voy haciendo mientras habla? Para esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tiene que ver con la intervención del segundo orden, que también nos da SlideQ y que nos dice, tranquila, tranquilo, tú vas a tener que aplicar el modelo CASIC, porque este modelo te va a permitir ver cómo está la situación de tu consultante, de esa persona que está en crisis. ¿Me explico por qué es tan importante esta teoría, esta parte de intervención en crisis? Porque nosotros, las personas de violencia sexual, están tan vulnerables y va a haber algunos que lo hablen con mucha fluidez, muchísima facilidad. No, es que yo viví esto y demás, porque inclusive es una forma o es un mecanismo de afrontamiento el hablarlo. Y en sí, una gran mayoría, no te voy a dar un porcentaje, pero es muchísimo, no lo hablan. Yo he tenido pacientes que han llegado y me dicen, Eli, yo vengo por violencia sexual, pero no te quiero hablar de ello. ¿Ok? Pero me siento muy mal y estoy muy mal en toda mi vida. ¿Ok? Vamos a ver cómo estás trabajando, vamos a revisar, ahorita les voy a explicar este modelito, vamos a ir viendo cómo estás en cada una de estas áreas, en estas facetas, para que puedas empezar a reestructurar tu vida. Y ahora sí,
en el tiempo preciso, en el momento que lo necesites, vas a poder hablar y exponer tu situación. Y me ha tocado casos donde de verdad les cuesta muchísimo, muchísimo y tardan muchísimo tiempo en poder hablar. Entonces, vamos a revisar a qué se refiere cada una de estas 5 palabras: conductual, afectivo, somático, interpersonal y cognoscitivo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, porque esta diapositiva nos va a hablar acerca de eso. Ok, ya tengo a mi paciente frente a mí. ¿Qué es lo primero que voy a empezar a ver? Ya empezó a hablar inclusive, ¿no? Ya se empezó a expresar de lo que le ha sucedido. Quizá tiene una vivencia traumática por un papá, un padrastro, un primo. Recuerden que generalmente son personas muy cercanas. O bien acaba de vivir un episodio de violencia sexual de su pareja. Hace algún tiempo tuve un caso donde lo que detonó a esta mujer fue un acto de violencia sexual de parte de su esposo y la remontó a la infancia, que durante muchos años fue abusada por familiares muy cercanos, y entonces su vida se quedó paralizada y se rompe. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que podemos ver. Primero, la C de cacique, conducta. ¿Cuáles son las acciones que está manifestando? ¿Sale? Ahorita hablamos acerca de qué vamos a hacer si no se rompe el silencio. ¿Cuáles son las acciones que están presentando en el trabajo, en la escuela, en las situaciones que se está viviendo? En el caso de los niños, vamos a observar el juego. Por eso también es muy importante, aunque aquí no lo vamos a abordar del todo, la terapia de juego en los niños también va a ser muy importante. ¿Cómo abordamos a un niño? ¿Cómo es bajo el juego? Vemos su juego, cómo es. Quizá es violento, quizá solamente selecciona cierto tipo de juguetes, de estímulos. Y algo que va a ser muy importante trabajar y que lo vamos a hablar más adelante, pero no quiero que se me vaya, es que con ellos tenemos que enseñarle a tener conductas de defensa, pero no defensa de lesiones, sino de saber decir no. ¿Se acuerdan de esto que hablamos de la agresividad? Poner oposición, de decir, me tengo que defender, también de saber decir no. Permitirles los límites, ¿ok? ¿Cuáles serán sus hábitos de la vida cotidiana? Todo esto que ellos nos van a ir relatando. Va a haber otros que no hablen, efectivamente, pero sí van a tener conductas. Tal vez llegan y están en tu sillón y solamente están llorando. Sí están teniendo una conducta, están llorando. Y quizá inclusive se hacen como capullito, no les digo que en posición fetal. Eso es una conducta y te va a empezar a decir cómo trabajar. Vamos a pensar en alguien que no habla y que ha estado llorando todo el tiempo. Después de cierto tiempo puedes decirle, esto es algo que me enseñaron y lo valoro muchísimo, que es que nuestro primer recurso de autoayuda es nuestro cuerpo. Muy bien, fulanita, ¿no? Es tiempo de que nos reacomodemos. Vamos a empezar a respirar y entonces le permites un ejercicio de respiración. Vamos a calmar tu cuerpo y junto con esto vamos a empezar a estirarlo, a moverlo. Y vamos a empezar a ver también qué conductas tiene ante los ejercicios. Eso le va a permitir a la persona, 1, tranquilizarse y 2, quizá con eso comience a hablar. Porque muchas veces las emociones, que de acuerdo al modelo cacique es los afectos, todos los sentimientos y emociones que se están observando, ¿qué tan congruentes son con el individuo? Si te dice, y esto es muy común, estoy triste, y de repente se empieza a reír. No es que esté loco ni loca, hay que quitarnos eso, aunque no existe la locura, claro está, pero quizá esa persona está muy ansiosa. ¿Han escuchado que dicen, me río de nervios? Bueno, sí existe, ¿no? Y entonces en vez de decirle, no, esa persona es incongruente, entonces no le pasa, ¿no? Escucha qué sentimiento hay o qué sensaciones existen.
está ansiosa o está ansioso. ¿Cómo le ayudó a reducir la ansiedad? Porque el cacique es parte de la crisis. Vamos, ¿ok? La S se hace referencia al soma. Vamos a observar muy de cerca cómo está su cuerpo. ¿Cuáles son las reacciones corporales? A mí me llama la atención que muchas personas tienden a empezar a rascarse los brazos, ¿no? Como que estuvieran picazón y se empiezan a rascar todo su cuerpo con la sensación de algo me está pasando en mi cuerpo que me pica. Mi cuerpo deja de ser funcional en ese momento. Malestares estomacales, tic, ¿no? Ahí empieza el ojo a brincarles. Tensión, la sensibilidad, entre otras cosas. Eso es algo que tenemos que aprender a ver. También vamos a escuchar cuáles son sus relaciones interpersonales, con quienes cuenta y con quienes siente que no cuenta. Y finalmente la parte cognitiva, que tiene que ver con sus diálogos internos. Es decir, qué es lo que a sí misma o a sí mismo se está diciendo en todo momento. ¿Cuál es su autoconcepto? ¿Cuál es su diálogo? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Su filosofía de vida? ¿Qué tan real o irreal es esto? ¿Qué tan catastrófico inclusive puede ser? Esto nos va a permitir saber dónde vamos a empezar a trabajar en el quinto paso que se llama seguimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Me voy un poquito más rápido. Porque justamente queremos describir algunas de las reacciones que existen durante una crisis. Existe mucho llanto, pero el llanto también lo podemos ver como una reacción emocional reflexiva. Es decir, algo le está provocando ese llanto que le está entristeciendo y la tristeza, su función es la reflexión. Muy probablemente aparezca la negación o este bloqueo de decir, no es cierto, no pasó, no quiero. ¿Se acuerdan? Hablábamos de los mecanismos ayer. Pero ahora sí viene también la intrusión, perdón. Entonces, ¿cuáles son todas estas ideas involuntarias, sentimientos de dolor, todo esto que les está sucediendo, las pesadillas, las preocupaciones, las imágenes? Antes de que una persona se desborde, va a tener otros síntomas. De esto estamos hablando, de cuáles son esos otros síntomas que puedo comenzar a detectar. Finalmente va a llegar un punto donde la crisis penetre o haga una penetración. Y es justamente, es el proceso en el que pueden expresar, identificar, divulgar los pensamientos, los sentimientos o las imágenes que están presentes. Fíjense hasta dónde tiene que llegar esa paciente o ese paciente de violencia sexual para poder hablar inclusive de esta situación. Por eso muchas personas durante muchos años no lo pueden hablar. Y ahora sí viene la consumación de la crisis, que es la etapa final y que va a conducir a una integración y que le va a permitir hacer como un pequeño escalón en su propio proceso de vida. Te comento esta serie de etapas también, porque eso es lo que vive tu paciente, lo que vive la persona que te está hablando. Ya te conté lo que tú puedes comenzar a hacer con intervención en crisis. Por eso es magnífica la intervención. Por eso es importante esta intervención. ¿Ok? Muy bien. Déjenme pasar a la siguiente. Bueno, que tiene que ver con lo mismo. La siguiente diapositiva justamente hace referencia a eso, ¿no? Que la idea es poder ayudarlos a integrar y a enfrentar las crisis. Si nosotros sabemos usar esta herramienta teórico-práctica, la primera parte estará hecha de nuestro trabajo. La segunda será comenzar a dar seguimiento de acuerdo a lo observado. Y me vas a decir, Elizabeth, ¿y cómo voy a saber con qué seguir trabajando? Es fácil y sencillo. Vas a tu modelo CASIC y dices, ok, ¿qué noté que estaba más presente? Los pensamientos, la falta de relaciones, las conductas, los afectos. ¿Qué es lo que estaba notando de forma más próxima? Y quizá me doy cuenta que son las cogniciones, los pensamientos. Con eso voy a continuar en lo que voy elaborando un plan terapéutico. ¿Me explico? Espero que sí.
Muy bien, vamos a seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Allá me voy a ir un poquito más rápida. Este libro, muy bien, ándale, excelente. Este libro quizá muchos de ustedes lo conocen. En lo personal me ha ayudado muchísimo a trabajar. Se llama así El coraje de sanar. A muchos no les gusta, a otros sí. No te cases con lo que otros piensen, pero es una muy buena base teórico-práctica para que tú vayas o aprendas sobre todo ejercicios y herramientas técnicas para trabajar este tipo de problemáticas. Porque en qué hace hincapié esta parte de que habla Ellen Bass y Laura Davis, pues justamente sobre el evento traumático, la fase de crisis, cómo es que la palabra va a ser muy importante. Yo creo que se escucha algún coche, perdónenme. La comprensión del no ser culpables, esta parte de los sentimientos que es tan importante. Voy a hablar más fuerte. La comprensión de que ellas o ellos no son culpables, que son ejes de trabajo muy importantes, y también la importancia de expresar el enojo, porque muchas víctimas también están enojadas. ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que sucede por ejemplo, con esta película de Preciosa? Cuando una de las últimas escenas sale ella con el bebé y sale con el, ay, es una pequeñita creo, ¿no? Y va así, y inclusive la cabeza se le levanta, en realidad es ese enojo puro, que lo que le está haciendo es decir, con permiso, voy a vivir. Y entonces es darnos, es darnos esa oportunidad. Si alguien lo tiene, también me lo mandan, por favor. Si alguien tiene en digital el libro, lo tengo en físico. Pero creo que este libro en especial, quien quiera trabajar con violencia sexual, búsquenlo. De verdad, es un buen libro, sobre todo para que trabajemos de una manera práctica, que tenga para que tengamos muchísima más idea, porque este curso no nos da para tanto, pero de verdad, qué valioso es, ¿sale? Qué valioso es que tengamos herramientas de decir, ok, ¿qué trabajo? ¿No? Pero seguramente van a sacarle mucho provecho, por eso lo quise incluir en esta ocasión. Y pues si no, mándenlo a académico@fg y que lo suban al material, y eso sería fabuloso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque voy a hablarles acerca de otra teoría que es muy importante, brevemente, que es la terapia centrada en el cliente. Muchas gracias. Justamente es un enfoque humanista. Todos saben que a mí me gusta mucho el humanismo, y que es cómo se perciben las personas de forma consciente, ¿no? ¿Qué pensamientos están ahí? ¿Cómo es que se manifiestan? Por eso se trabaja mucho con el autoconcepto, la autoimagen, todos los autos, ¿no?, que existen en la vida. Con eso se trabaja, por eso es centrada en la persona. Y muy bien, si lo acabas de descargar, académico es @ebg.es, ¿sí? Si puedes enviarlo, de verdad envíanoslos. Yo no tengo no había tenido la oportunidad de tenerlo, pero si nos los puedes compartir, te lo voy a agradecer muchísimo. Voy a regresar. ¿Por qué centrarnos en el cliente? Porque con una víctima de violencia sexual no vas a poder tener un plan terapéutico rígido o directivo completamente. Sí quiero aclararlo, porque hoy vas a decir, ya avanzamos, y vas a estar súper contenta, contento, ¿y qué crees? La siguiente sesión, la mitad de lo que hiciste durante un mes, se perdió de repente, y vas a tener que regresar. Y entonces vamos a ver algunas características de esta terapia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Hay 6 condiciones para que se pueda hacer un cambio. El contacto psicológico entre el cliente y el terapeuta, ¿no? Aquí se le llama cliente dentro de este modelo, ¿no? Cuando el cliente sufre un trastorno emocional, se encuentra en un estado de incongruencia, y eso es muy importante. Yo sé que mi paciente que está ahí frente a mí, sí es él, pero ahorita está en un estado incongruente. Tal vez lo que hace y lo que quiere y lo que desea no es lo mismo. Sin embargo, sé que
va a haber algo que sale de ahí y que cuando recupere su estabilidad, recuerden, las crisis son temporales. Cuando recupere su estabilidad, va a salir muchísimo más nutrido que antes. Hay algo muy importante. Aquí habla del terapeuta y mañana vamos a hablar muchísimo más acerca de esto. El terapeuta debe de ser auténtico y consciente de sus propios sentimientos. ¿Saben por qué? Imagínense, imagínense si con ver Preciosa, ¿no? Uno se siente triste y dice, ay, te duele, ¿no? Hay un dolor que te genera, ¿no? Transmite muy bien las emociones. Muy probablemente, tal vez cuando estés enfrente de la persona, vas a sentir algo. En lugar de reprimírtelo, en serio, en lugar de reprimírtelo, escríbelo. Mira, te voy a enseñar. ¿Dónde está? Aquí está. Yo tengo mi libretita. Casi no hago anotaciones yo en ninguna consulta, pero tengo mi libretita especial donde cuando de repente tengo una consulta y hay algo que me generó algo de ruido, lo escribo, ¿no? 2 líneas, lo escribo y continúo. Porque eso es algo que me va a ayudar a mí a ser más auténtica como persona y consciente de lo que sucede. Y entonces vamos a evitar las contratransferencias, ¿sale? Porque acuérdense, es diferente el trabajo. De verdad, si han tenido la oportunidad o trabajan con violencia sexual, se dan cuenta que sí es diferente, cambia mucho el escenario, ¿sale? Otro punto, el terapeuta tiene la consideración positiva e incondicional hacia el cliente. Es considerado, es positivo. Muchas veces no vamos a dar por perdida a la persona. Vamos a ver que sí es positivo, que puede haber un cambio real, ¿ok? También va a haber comprensión empática. Tenemos una cosa, y quiero aclarar, no es darle por su lado o decir, ay, pobrecito, ¿no? Así de pobrecita. No, no es así. Esa no es comprensión empática. Comprensión empática es, ok, sé que la estás pasando mal, sé que no es tu mejor momento, aquí hay Kleenex para que te limpies tus lágrimas y ahora, ¿qué vamos a hacer? Comprendemos la situación, sí somos empáticos, pero también accionamos. A eso van las personas, buscan acción diferente, ¿ok? Y finalmente el cliente reconoce que el terapeuta tiene esa consideración positiva e incondicional hacia él. Y por eso va a haber un resultado, ¿no? Por eso va a ser diferente la relación que exista. Si te das cuenta, la terapia centrada en el cliente habla mucho de la relación terapeuta-paciente, de la relación terapeuta-consultante. Por eso sí tenemos que revisar que exista mucha congruencia, sobre todo en el terapeuta. Y te digo algo, si tú te sientes y dices, no puedo, con este paciente no puedo, no lo veas como un reto, ahora tengo que poder, no. Date también tiempo y permiso a que en otro momento será. Quizá hay algo en tu vida que te transgredió y no puedes resolverlo quizá en ese momento o estás en vías de resolverlo. Date el permiso a la congruencia, a esta parte empática, ¿sale? Vamos a esforzarnos por comprender la experiencia del cliente, es decir, ¿se acuerdan que ayer les decía, no minimizamos? Okay, sí, seguramente, así como te lo está narrando de catastrófico, seguramente así lo vivió. Después le vamos a enseñar cómo reordenarlo, pero así vivió esta parte y haces tu trabajo, ¿ok? Por eso esta parte de este modelo en particular me gusta mucho. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Y aquí la terapia centrada en el cliente nos habla de 3 puntos que hay que revisar. 1, que exista la catarsis. Esta terapia centrada va a promover que la persona se desarrolle personal, que tenga un desarrollo personal, ¿clara? Para que pueda comprender, pero también pueda resolver sus problemas. Que haga insight, es decir, que haga esta introspección, esta autocomprensión, porque cuando le vamos a hablar acerca de que la culpa no fue de esa persona, entonces, ¿cómo va a poder interiorizarlo? Y finalmente, la acción, pero es una acción constante y consciente.
que va a ser un proceso quizá un tanto largo y laborioso. Sin embargo, si lo hace, va a poder reestructurar todo lo que ha vivido. ¿Te parece bien? Entonces, yo te traje el día de hoy estas 3 partes que se me hacen muy importantes. La primera intervención en crisis, que es ¿qué es lo que voy a hacer cuando llegue mi paciente de violencia? Ya lo tengo, intervención en crisis. ¿Y ahora cómo trabajo? Pues vamos a usar, yo les pongo esta propuesta, hay muchos otros autores, son muy buenos también, depende también de ti, de tu personalidad, ¿no? Te traje El coraje de sanar, que así se llama el libro, de Ellen Davis, no, perdón, de Helen Bass, perdón, y que justamente eso nos va a dar apertura a ciertos temas y finalmente, ¿cómo me voy a relacionar contigo? O sea, ¿cómo va a ser nuestra relación terapeuta-paciente? Bueno, la terapia centrada en el cliente es la que nos va a enseñar cómo hacerlo. ¿Ok? Estas son mis 3 propuestas y ahora sí, quiero darles las gracias para que podamos pasar a la ronda de preguntas. Pensé que me iba a ganar el tiempo y bueno, aquí estoy y muchas gracias, Mari, que nos estás pasando las diapositivas para que nos pudiéramos ver hoy. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu brillante pues, exposición en este día, agradeciéndoles también a todos ustedes pues, que se han conectado a esta tercera clase. Y así es, tenemos algunas interrogantes para poder trabajar pues, en esta noche. Bien, de Yaniris nos escribe y nos pregunta, en caso de que el paciente no quiera hablar, ¿cómo podemos romper ese silencio? Muchas veces no van a querer hablar y entonces vamos a usar otros recursos como su cuerpo. Y era un ejemplo que ponía. Vamos a permitirles el que usen su cuerpo como recurso de autoayuda. El que se estiren, el que se muevan, va a ayudar a romper generalmente crisis de silencio o de llanto. Ahora, si no quieren hablar, te voy a decir algo que me ha sido muy útil en general. Ponlos a dibujar. De acuerdo a la temática, ponlos a dibujar y eso les va a ayudar a expresarse muchísimo. Una te va a servir como técnica proyectiva, te vas a empezar a dar cuenta de sus resistencias, de cómo está afectivamente y por otro lado van a poder encontrar otra forma de expresarse. ¿No quieren dibujar? La escritura reflexiva. Vámonos a la escritura. Existen muchas otras maneras aparte del hablar verbalmente, perdón. Bien, tenemos otra consulta de Kenia Lisset. Nos pregunta, ¿cómo se podría proceder con un paciente que puede hablar sobre la agresión que sufrió, pero se estanca en su ira, no lo racionaliza ni justifica, pero no avanza? Está estancado en la ira. Entonces, lo que tenemos que trabajar es el enojo. Y entonces vamos a resignificar el enojo. Tú estás viendo el enojo, fulanito, destructivamente. Ahora, ¿cómo lo usarías de una forma constructiva? No le estás quitando la emoción, no le estás negando una emoción básica, le estás ayudando a adaptarse a través de la emoción. ¿Cómo que, a ver, Elizabeth, cómo lo vas a hacer constructivamente? Sí, para que te sirve. El enojo es como el motor del coche. Entonces, rompes el mecanismo. Cuando resignificamos las cosas, rompemos la manera de verlas, ¿sabes? Rompemos esa sensación de, no es la única forma en que yo lo veía, existe otra. Y entonces cambia mucho la perspectiva, ¿sale? Yo, al menos en lo personal, es lo que haría si tuviera un paciente que me está diciendo en este momento eso, resignificaríamos la emoción. Perfecto. También Joyce Olivera nos pregunta, ¿de qué manera puedo cortar el habla a mi paciente si ya se extendió demasiado y va a terminar la consulta? Ok, la primera consulta generalmente en violencia sí dura un poquito más. Ahora, también le puedes decir, no sé, ¿no? Flanita, mira, ya vamos nos queda tanto tiempo y ser real, nos quedan 10 minutos. ¿Qué más quieres aportar hoy a lo que me quieres decir? ¿Qué más quieres decir? Y le permitimos que empiece a conectar con el tiempo, ¿ok? Porque también como están muy dispersos en la crisis y su temporalidad, por decirlo así, es diferente, piensa cuando tú estás en una crisis, como que no
no dimensionas el tiempo, le vas a permitir también otro recurso, dimensionar el tiempo. Queda tanto tiempo. ¿Qué quieres comentar para que te pueda retroalimentar y dejar alguna actividad? Normalmente con eso también se paran y dicen, ok, me vas a dejar algo, y eso les permite como que detenerse un poquito en lo que están haciendo. Bien, tenemos otra consulta de Margarita. Nos pregunta, cuando el paciente es menor de edad y menciona el abuso, pero su familia justifica ese abuso y legalmente estás obligado a reportar el caso. Se rompe la empatía con el paciente porque empieza a tener miedo de las consecuencias. ¿Cómo se puede trabajar? Si es algo importante, o sea, si la parte legal, yo te diría que si vas a trabajar con este tipo de casos, sobre todo con niños, también te asesores de un abogado. Normalmente los abogados te dicen esto, ¿no? Si no va a haber acciones jurídicas o legales, entonces trabaja como trabajarías normalmente, y eso ahora entra otro tema, pero ese es personal, tu trabajo con la injusticia. Y tú tendrás que trabajar como persona el tema de la injusticia, de la impotencia, y a la vez realizar el trabajo terapéutico para no abandonar al paciente. Ahora, si sientes que es mucha carga emocional, tendrás que derivarlo a alguna institución, ¿ok? Solamente que como sí son casos delicados, sí te diría, al menos pregúntale a algún abogado, a algún amigo que conozcas, cuál es su opinión, aunque no sea precisamente una orientación. Así te vas a dar una guía mejor sobre qué hacer justamente en lo legal. Perfecto. También tenemos otra consulta de Diana. Nos pregunta, ¿cómo puedo tocar el habla con un niño que sufre violencia sexual sin que se sienta incómodo? ¿El habla? A ver, ¿me repites ese último cachito? Dice, ¿cómo puedo tocar el habla con un niño que sufre violencia sexual sin que se sienta incómodo? Quizá desde el juego. Yo creo que desde el juego podríamos introducir mucho el tema de la violencia, y entonces en vez de empezar de tú eres víctima, comiénzalo desde el afuera. Vamos a hablar hoy de la violencia, y empiezas a plantearlo como un juego para ir hacia adentro, como un gran embudo, ¿no? El tema general y hacia adentro, que le permite empezar a hablar. Ahora, también hay que saber si la familia lo sabe o lo percibe, qué es lo que piensa. Hay algunas técnicas que puedes usar, por ejemplo, el reconocimiento de su cuerpo. A mí me gusta mucho, eso me lo enseñó una maestra muy querida, ¿no? Dibujábamos el cuerpo del niño completo, ¿no? Y le decíamos para qué sirve cada parte de su cuerpo, y eso lo puedes introducir en un tema que puede ser de autoconocimiento, de autoimagen, de autoestima, y que le permita al niño conocer cuáles son las funciones de su cuerpo y por qué tiene que cuidarlas. De una manera también pudiste introducir temas de límites y de protección, de autoprotección. Perfecto. Bueno, tenemos un tiempo para una consulta más. Omar David nos menciona, nos dice, gracias por su ponencia, licenciada. Mi consulta es la siguiente, ¿cómo distinguir en el caso de un niño de 6 años la fantasía en sus relatos de la realidad, en un caso de no saber si ha habido abuso sexual? Mira, yo te diría, me han tocado casos donde los niños lamentablemente también son muy manipulados, y ese es un problema. Pero algo que te va a ayudar a identificar son las palabras que utiliza. Si son palabras de adulto, como muy bien hiladas, muy bien, o sea, que te dices, a ver, espérame, eso no lo pensaría un niño. O cuando si no saben ni cómo expresarlo. Es que como que yo veía una sombra. A cuando te dicen, es que mi papá entró, tú sabes que hay algo ahí como que no cuadra. Escucha mucho a tu intuición. A ver, vamos a escuchar, vamos a ver, y te voy a dar una sugerencia. Ya trabajaste esa sesión, la siguiente sesión trabaja otra cosa. Trabaja otra cosa. Y a la tercera, vuelve a trabajarlo. Los niños tienen algo, sus procesos mentales son diferentes. Ellos no tienen como tanto la noción del tiempo, y eso te va a permitir también que veas si el relato sigue no precisamente igual, sino tiene la misma congruencia, el mismo contenido, o si cambió drásticamente. Eso sí te permite el tiempo. Entonces, eso sí se puede hacer. Otro, también le puedes recordar que ese es un lugar seguro. También hay niños, híjole, que tienen 6 años y tienen un coeficiente altísimo.
Entonces, dale permiso a tener un lugar seguro. Recuérdale, este es tu espacio, este es algo confidencial. Si vemos que lo que necesitamos comentárselo a tu papá, a tu mamá, podemos hacerlo juntos. Dale esa confianza. Y con los niños también permítete ser un poquito más, más niño de repente. A ver, ¿qué colores me gustan? ¿Qué colores te gustan? Para que pueda expresarse. Acuérdense que los papás dicen, vas a ir al psicólogo y ya en realidad llevan cierto entrenamiento ya los niños y te dicen lo que tú necesitas saber entre comillas y en realidad no es así. Permite que haya una dinámica diferente entre los niños y puedes ayudar muchísimo. Y yo les incluiría nada más que en general a todos los niños hay que tratar de darles prevención un poquito. Enseñarles a poner límites es muy sano y es algo que les puede ayudar sobre todo a defenderse y a cuidar sus cuerpos y su integridad como personas. Perfecto, muchísimas gracias. Pues queremos darles las gracias a todos ustedes que se han conectado ya en este tercer día de clases. Queremos invitarles pues también para que el día de mañana lo hagan a partir de las 18 horas, hora Ecuador. Todos pueden ingresar con el mismo enlace, les recordamos eso. Y bueno, en honor al tiempo, pues es un poquito complicado responder a todas las preguntas, se nos han quedado algunas. Les hacemos la invitación a todos ustedes para que puedan interactuar a través de la plataforma. Sí, ahí pueden enviar también sus preguntas, todas sus inquietudes directamente también a la profesora para que ella también pueda responderles. Y eso les invitamos para que todos puedan ingresar y puedan también conversar un poquito más y despejar algunas dudas. Como les digo, hoy pues se nos han quedado algunas, pero en honor al tiempo pues es complejo poderlas responder a todas. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Gracias a ti, Elizabeth, una vez más con esa magistral pues exposición. Agradecerte por todas estas enseñanzas pues que nos estás dando en este día. Igual pues el día de mañana te esperamos igual a las 18 horas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Nos vemos mañana. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Igual como les digo, les invito a interactuar a través de la plataforma.